Hola, buenos días. Mi nombre es Alberto Palomares Chust y soy profesor del Departamento de Sistemas Informáticos y Computación de la Universidad Politécnica de Valencia e imparto mis clases en la Escuela Politécnica Superior de Gandía. En este objeto de aprendizaje, los alumnos tienen que entender y ser capaces de aplicar en proyectos sencillos las recomendaciones que se describen en el proceso denominado realizar el análisis cualitativo de los riesgos del proyecto según la metodología del Project Management Institute. En esta dirección podemos encontrar más información sobre esta organización, que es la principal organización a nivel mundial en el área del conocimiento de la gestión de proyectos. El análisis cualitativo de los riesgos, según el PMI, es el proceso de priorizar los riesgos identificados evaluando la probabilidad de ocurrencia y su impacto entre los objetivos principales del proyecto. ¿Cuál es la idea básica, el objetivo básico de este proceso? Pues el objetivo básico y principal es que tenemos que centrar los esfuerzos de gestión de riesgos en los riesgos que son más importantes, en los prioritarios. Entonces, nosotros tenemos que determinar cuáles son los prioritarios, porque luego los esfuerzos que tenemos que dedicar, los esfuerzos básicamente son esfuerzos económicos, recursos, tiempo de gestión, pues queremos dedicarlos donde sean más importantes y más necesarios. Para poder hacerlo en el área de gestión de riesgos tenemos que priorizar. Es así de sencillo. Entonces, ¿cómo realizamos el análisis cualitativo de riesgos? Pues bueno, en realidad esto es una tarea bastante compleja, pero nosotros vamos simplemente a comentar algunas ideas generales. Para realizar este tipo de análisis, normalmente todos los criterios que han sido ya previamente acordados, establecidos, muchas veces estos criterios vienen ya impuestos por la parte externa al proyecto, superior, por la organización, por los clientes, donde se han definido las líneas maestras, que todos estos temas aparecen en lo que sería el plan de gestión de riesgos de nuestro proyecto, que es un plan previo, preliminar, donde se definen estos temas. Entonces, en estos planes previos generales ya se establecen niveles de tolerancia, criterios, categorías de riesgo y en particular se definen lo que se denominan las probabilidades e impactos de los riesgos, que van a ser un poco la clave para poder hacer el análisis cualitativo de riesgos. Otro aspecto que hay que destacar es que el análisis cualitativo se centra en cada riesgo de manera independiente. Es decir, en un proyecto real existen muchas interdependencias entre los factores de riesgo, entre diferentes tareas diferentes. Por ejemplo, una variación en el presupuesto puede provocar variaciones por ejemplo, en la calidad del proyecto. Un retraso puede tener costes económicos. Es decir, pueden haber muchos riesgos que están interrelacionados entre sí y entonces el objetivo de este proceso no es analizar esas interdependencias, que es algo mucho más complejo. Eso se realiza en un proceso posterior que se denomina análisis cuantitativo de riesgo. Aquí nos vamos a quedar con la idea de que vamos a analizar cada riesgo de manera independiente. En concreto, para estimar las prioridades, lo que tenemos que evaluar son dos aspectos. Lo que sería la probabilidad de los riesgos, es decir, queremos establecer un poco cuál es el tanto por ciento de probabilidad de que un determinado riesgo, suceso, incertidumbre suceda. Y luego la evaluación del impacto de los riesgos. En este caso lo que queremos establecer es de manera numérica algún valor que nos diga en qué proporción afecta ese riesgo en caso de producirse con uno de los objetivos básicos del proyecto. Desde luego, como he comentado, los criterios para establecer estos valores normalmente ya vienen predefinidos por la organización y ya en principio aparecen descritos en lo que sería la planificación de la gestión de riesgos, que es el plan previo a la propia planificación específica del proyecto. Vamos a definir ahora lo que sería la matriz de probabilidad de impacto, que es un poco la herramienta básica que nos va a ayudar a priorizar los riesgos de nuestro proyecto. Bueno, cuando hablamos de herramienta, en general el PMI en su metodología habla de herramientas técnicas, las técnicas que se utilizan en cada uno de los procesos pues para realizar las acciones que están definidas en el mismo.
Un poco esta matriz lo que resume sería los criterios establecidos en el plan de riesgo a la hora de priorizar estos riesgos. Y como he comentado, pues casi siempre se realiza en niveles de decisión que están por encima del propio proyecto, la organización. A modo de ejemplo, vamos a ver un caso sencillo, es un caso de estudio, no es un caso real, pero es para comentar brevemente qué es una matriz de impacto. Nosotros, por ejemplo, aquí podemos ver, en este ejemplo, pues supongamos, por ejemplo, un determinado riesgo que puede ser un retraso en el cronograma o un adelanto en el cronograma, es decir, una variación en el tiempo previsto, por ejemplo, para alguna tarea, para el proyecto. Por ejemplo, supongamos que estas son unas probabilidades, el 20%, el 40%, el 60%, el 80%, que se pueda producir un retraso en el cronograma. Y luego, en la fila inferior, hemos definido unos impactos. Pues impacto, pues menos 0,8. Eso significaría, pues por ejemplo, que un retraso del 80% en el tiempo, del 40%, del 20%, del 10%. Recordemos que para el PMI los riesgos pueden ser amenazas, pero también pueden ser oportunidades. Por ejemplo, en este caso nosotros podríamos contemplar un adelanto. Eso en este caso sería una oportunidad del proyecto. Pues un adelanto del 10%, pues eso es un impacto bajo, del 20% normal, del 40% alta, del 80% muy alta. Es un impacto bueno en nuestro proyecto. Normalmente las organizaciones también definen lo que serían como umbrales de riesgo. Pues bueno, dependiendo del producto de impacto por probabilidad, pues para determinados valores decimos que esto hay que prestar especial atención. Bueno, aquí marcamos en color rojo decir que es prioritario preocuparse de estos riesgos, en naranja que son menos importantes, en amarillo menos, en verde pues que no son significativos. Simplemente la organización también define estos umbrales de atención específica a determinados riesgos. A modo de ejemplo, pues por ejemplo, supongamos que tenemos un proyecto y una entrega, pues nosotros pensamos que analizando la información que tenemos, que puede haber una probabilidad del 40% de que se retrase. Esto sería como un factor 0,4 respecto al tiempo previsto. Y como hay una probabilidad del 40%, pues esto nos daría un factor de probabilidad de impacto del 0,16 o el 16%. Pues hacemos aquí esta operación sencilla, la multiplicación de la probabilidad por el impacto. En este caso, pues este riesgo pues estaría categorizado un poco pues en la zona que en este caso hemos definido con un color naranja, que es un riesgo importante. Pues esta misma operación realizada con todos los riesgos del proyecto nos permite ordenarlos por prioridades. Esto es lo importante de esta actividad. Este proceso, cuando ya tenemos la lista priorizada, ya sabemos a qué riesgos nosotros le podemos dedicar o le debemos dedicar más recursos y más información. Por lo tanto, un poco la ordenación lo que nos va a permitir luego es centrarnos en aquellos riesgos que son prioritarios. Para terminar, como propuesta de actividad de aprendizaje, los alumnos pues, van a tener que redactar por escrito el análisis cualitativo de los riesgos de un proyecto sencillo y para ello pues, deberán de seguir las recomendaciones de este objeto de aprendizaje. Como resumen, pues en este objeto de aprendizaje hemos revisado el proceso de realizar análisis cualitativo de los riesgos de un proyecto según la metodología del Project Management Institute y simplemente para terminar decir que las diapositivas que se han utilizado en esta presentación se pueden encontrar en la página de SlideShare cuya dirección aparece aquí. Muchas gracias.